2 periódicos diarios nacionales, 3 cadenas de radio, 2 canales privados de televisión, medios nacionales de prensa escrita, radio y televisión independientes, 0. Esta situación tiene una influencia inmensa y a veces devastadora en la relación prensa-poder y prensa política habitual en cualquier parte del mundo. Desde siempre las influencias de la prensa en la política y el poder y viceversa pues fueron contundentes. Pero en Colombia los linderos y fronteras teóricamente infranqueables desaparecieron. Aquella condición idílica de que la prensa era el cuarto poder, que por el hecho mismo de su existencia fiscalizaba y hacía el control político de los otros poderes, fue borrada de un tajo por un nuevo sistema implantado que confundió todo. Con contadas excepciones críticas de columnistas, la prensa se orienta radicalmente hacia el unanimismo y el favorecimiento de la oposición. Desde la época del gobierno de Gaviria se empezó a manifestar una tendencia perversa en los medios, vender la opinión oficial y la opinión propia de cada medio bajo la etiqueta de información. Así se construyó el proceso 8000 contra el expresidente Ernesto Samper, acusado de haber recibido dineros del narcotráfico para su campaña electoral en 1994. Así andan construyendo las infamias y las falacias contra Petro sistemáticamente. Artículos y reportajes en la radio y la televisión con apariencia de noticia, con un papel de regalo que dice información, pero todo lo que contiene es pura opinión. Esto tiene nombre, se llama propaganda. Gaviria se inventó algo todavía más perverso. Supo manejar sus cuotas y sus clientelas mezclando a los periodistas con el poder. Algunos ministros o cuadros de la clase dirigente que nunca hicieron periodismo se volvieron periodistas, hasta Pacho Santos al revés, se convirtieron en directores de medios y los periodistas que eran directores de medios fueron a dar a los ministerios o a los cargos de responsabilidad del Estado, y no pocos. Entonces esa independencia del cuarto poder que se reservaba el derecho de ser crítico desapareció en virtud de una situación en la cual el poder de la burocracia y el de los medios pasaba a convertirse en el mismo poder con mayúscula, colaborando de este modo en la tarea de la desinformación y la manipulación de la prensa en Colombia. El periodista se volvió parte del poder también. Los poderosos son periodistas y los periodistas son muy poderosos, hasta llegar a ideas tan delirantes como la de Vicky Dávila de ser presidenta. De otro lado, se ventila permanentemente y se pone en la palestra la libertad de prensa. Sin duda, quien tenga las influencias y el dinero puede montar un medio de comunicación. En general, solo las grandes casas de la economía nacional y ahora internacional. Pero ello no implica en modo alguno mecánicamente independencia, sino solamente libertad de empresa, nada más. Y ahí se da el ciclo que tiene una influencia enorme sobre las elecciones, las decisiones políticas y demás expresiones de la democracia. Todo está amarrado. El propietario a sus propios intereses, el director amarrado al propietario, quien le paga si no es el mismo propietario. Y está amarrado el periodista que gracias a los condicionamientos ideológicos y a la propia ignorancia producida en las facultades de comunicación, llega como una ave desplumada a ser manipulada y es cómplice. Resultado, la información suele ser unánime y a ello se le debe agregar otro fenómeno propio de la prensa malintencionada y no pocas veces militante al lado del poder y de la extrema derecha colombiana. La invisibilidad de enormes sectores y procesos de la población que son finalmente las mayorías nacionales. Pero además de esta problemática estructural que ahoga la independencia de la prensa y muchas veces las opiniones de sectores que no están en el poder, la conformación misma de los medios es una especie de bombo mutuo interminable que garantiza la dominación sobre la opinión y perpetúa la única mirada, hija de la idea única y del único punto de vista. Observando la estructura plutocrática y familiar, resulta evidente que en ese contexto la independencia pues es muy relativa, pues los lazos de sangre son tan irrompibles como los lazos de dinero. Esa prensa agudiza la polarización del país. La inexistencia en Colombia de una prensa crítica, el poder unánime de unos medios que piensan de la misma manera, sin matices y que manejan toda la información, hace muy difícil que el país se modernice en sus costumbres políticas. Sin prensa independiente no hay independencia de criterio y sin criterio las decisiones electorales serán siempre manipuladas. La mayor parte de la prensa se comporta como un actor del conflicto contra el enemigo constituido por todos aquellos que tienen otra opinión. Frente a este panorama de desoladora antidemocracia informativa, resisten y avanzan los medios independientes y alternativos en Internet como sólida barrera a las pretensiones del monopolio de la realidad, o más bien de la irrealidad, por parte de todos esos mentirosos. Café Picante.